Ahora sí, gracias Juan, estamos en comunicación con la doctora Carolina Orrigo, quien es médica tocoginecóloga, especialista en embarazos de alto riesgo, médica del Hospital Santoyani. Doctora, qué gusto escucharla nuevamente. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. Qué lindo volver a Bueno, encontrarnos. bueno, doctora, le agradezco muchísimo atendernos. Yo quedé encantado con la última nota que hicimos. De hecho, quedé que iba a ser mi médica, pero es algo imposible. Va a Pero ser vimos algo que está imposible. como complicado, sí. Está complicado, una cuestión sin solución. No podemos ahí cambiar las cosas. Pero bueno, con el cariño que nos habló y con el cariño que trata a sus pacientes, la verdad que quedamos encantados con la nota. Bueno, hoy Sí, vamos a hablar sobre lo que me he propuesto, que es la diabetes gestacional o diabetes del embarazo, si remite, si es reversible. A ver, cuénteme un poquito, doctora. ¿qué tal? ¿Cómo es? Bueno, te cuento, Jorge. La diabetes gestacional es una diabetes que comienza en el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Comienza en el embarazo o muchas veces, lo que es más interesante aún, la detectamos nosotros en el embarazo. Hay muchas pacientes ya son diabéticas o tienen algún tipo de resistencia a la insulina, pero no lo conocen. Eso es más interesante aún porque muchas Ujú. pacientes se hacen su primer chequeo con su obstetra en el embarazo, con su ginecóloga, y ahí descubren esta resistencia a la insulina. Así que son muchas diabéticas tipo 2. Viste, Jorge, que existe una división que es la que nosotros conocemos como la diabética tipo 1, esta insulino dependiente, que quizás tiene esta diabetes un poco más joven, y esta diabetes tipo 2, que está ligada a la insulinoresistencia, quizás a un aumento de peso, y que muchas veces se detecta recién en ese primer chequeo. Lo que Sí. vemos nosotros es que tenemos un aumento de diabetes gestacional, un aumento de la cantidad de pacientes que detectamos diabéticas, y después está esta paciente que se desarrolla esta diabetes durante su embarazo. Ajá. O sea, Bien. durante su embarazo va a tener la particularidad de tener hormonas que le jueguen un poco en contra a la insulina. Estas hormonas todas las pacientes van a tener esto, todas las gestantes, todas las personas gestantes van a tener estas hormonas, sí, que son secretadas por la placenta y que van a jugar un poquito en contra excedente de la paciente, de la genética de la paciente, que desarrolle o no una diabetes gestacional. Ajá, bien, o sea que, para decirlo de alguna manera, todas las embarazadas Sí. están, si no se cuidan, están un poco al límite de tener una diabetes gestacional. Sí, podríamos decirlo así, como que todas van a pasar por ese desafío. La placenta de todas nuestras gestantes van a generar hormonas que son antiinsulínicas, todas, desde la paciente que no tiene sobrepeso, desde la paciente que no tiene antecedentes, porque estas hormonas son necesarias para que crezca ese feto a nivel intrauterino. Entonces, Ujú. todas cuando lleguen a la semana 24 van a empezar con esta secreción hormonal. Por supuesto, la Bien, paciente la va a contrarrestar y va a generar insulina. Vos sabés que claro. la insulina es necesaria para incorporar la glucosa dentro de todos ¿sí? Del músculo, bien, Ujú. a nivel del tejido adiposo. Entonces, la paciente va a secretar un poco de esta insulina, pero muchas pacientes no llegan con la cantidad que tienen que secretar. Eso Claro. está muy Ahora, bueno porque va a depender del antecedente. Y ahí viene el tema, ¿no? Que cada vez tenemos más pacientes con antecedentes. Nos encontramos con la paciente en el consultorio de diabetes. Yo justamente hago diabetes y embarazo. Y antes no nos comentaban como el familiar de primer grado. Antes la claro. paciente nos comentaba, sí, mi abuelo es diabético, mi abuelo o mi abuela tomaron metformina. Ahora nos dicen, mi papá es diabético, mi mamá Claro. es diabética. La casuística Eh, es muy alta, tenemos mucha y sí, mucha obesidad. Te escucho, sí. Jorge, sí. Sí, no estaba pensando en esos datos que hablamos muchas veces con colegas suyos, especialistas en nutrición, endocrinología. Estaba pensando en que ustedes, las obstetras, las ginecólogas, no les gusta que la paciente
diga, bueno, tiro la cabeza, la casa por la ventana en el hecho de decir, bueno, me embarazo y está Sí, todo permitido, puedo engordar hasta 30, 40 kilos, que no pasa nada, total, después vuelvo. No claro, está buena no claro. solamente para el parto natural, sino que para la cesárea. Se complica todo, ¿no? Exacto, como vos decís, Jorge, siempre está bueno en todo ido, ¿no? No que tampoco, a ver, hay pacientes que quizás tienen permitido un poco mayor aumento de peso y esto va a depender de cómo, o sea, el impacto depende más de cómo llega la paciente. Claro. Nosotros hablamos de este sobrepeso pregestacional, antes de embarazarse. O sea, en qué condiciones llega este paciente. ¿Sí? Eso va a ser Ujú. el mayor impacto en este embarazo, de cómo recibimos tanto el laboratorio de la paciente, ¿sí? A cómo llega. Por supuesto, tiene que ver, ¿no es cierto?, el desarrollo del embarazo, cómo se va desarrollando, tanto la alimentación, si la paciente hace ejercicio físico, eso es importante, porque la paciente embarazada puede hacer ejercicio, porque muchas pacientes Sí. llegan con ese miedo, ¿no?, al Ujú. ejercicio físico. Suspendo, doctora, vengo haciendo ejercicio. Si está todo bien, ¿no? Hablamos de una paciente que no tenga contracciones. Nosotros tenemos que permitirle a la paciente que siga con su ejercicio de tonificación, con sus caminatas. Yo impulso mucho el ejercicio físico. Es una de las primeras charlas que tengo con mis pacientes. Claro, ejercicio físico, cuidado, ¿no? Es recomendado por ustedes, no cualquier ejercicio físico, ¿no? Muchas veces es un ejercicio que viene haciendo la paciente, ¿sí? Hay pacientes que están, obviamente, tenemos pacientes que están más entrenadas, no vamos pero hay muchísimos ejercicios que uno no se imagina que puede hacer la embarazada, siempre lo tiene que consultar con su obstetra, ¿sí? Hablar de los impactos, de lo que va a hacer con el obstetra y dependiendo de cada embarazo, pero hay muchas más cosas que pueden hacer de las que uno piensa. Que Ujú. están probadas, que son beneficiosas, y el ejercicio es beneficioso, es muy beneficioso el ejercicio para el Incluso embarazo. muchas parejas tienen miedo hasta de tener relaciones sexuales durante el embarazo porque creen que lo van a perder, ¿no? Exacto, sí. Si bien hay casos Ujú. que sí, tenemos que evitar, hablamos con nuestras pacientes, pero son casos, digamos, particulares donde existe alguna amenaza para ese embarazo y ahí nosotros nos encargamos de poner por un tiempo, o quizás durante todo el embarazo, limitaciones. Pero el Ujú. gran porcentaje va a poder tener tanto relaciones sexuales como va a poder realizar ejercicio físico, siempre acompañado obviamente de una dieta sana, Jorge. Eso es Claro. muy importante Doctor, el tema de la dieta sana. Te del- escucho, sí. de la alimentación, claro, De claro, la claro. alimentación, totalmente. El riesgo de ser hipertensa también es otro de los grandes riesgos del embarazo, ¿no? Totalmente. Y ya una paciente, cuando diagnosticamos esta diabetes gestacional con la curva de glucemia, no sé si es un gran tema el de la curva de glucemia, no sé si escuchaste alguna vez, Jorge, hablar de la curva de Claro. glucemia que las pacientes odian porque muchas no la toleran, pero es excelente. Este es un método universal que se lo hacemos a todas las pacientes, que le damos una gran carga, ¿sí?, de una sustancia glucosada, se hace en los laboratorios y muchos pacientes llegan con un miedo a esa curva porque no porque la hayan vivido, sino porque les contaron y demás, y no es tan terrible como parece. Ujú. ¿Qué porcentaje hay? Yo sé que estamos hablando de medicina, no de ciencias exactas, pero eh, para aconsejar a la futura gestante, a la futura mamá, en cuanto a su alimentación y a su genética y a su diabetes, de que su hijo nazca diabético. Dentro de una paciente, vos me preguntas que el hijo nazca diabético dentro de la paciente diabética. Sí, sí, claro, eso. Sí, yo, sí. Bueno, una vez que nosotros diagnosticamos que a la paciente le hacemos esa curva y la paciente falla en esa curva, si no fue que directamente vinieron mal esas glucemias en ayunas, una vez que esta paciente falle, la tenemos que diagnosticar, primero hay que entender que la paciente se angustia, ¿sí? Muchas veces hay Ujú. que explicar, hay que aconsejar, hay que contener
a esa paciente diagnosticada, porque siempre digo, si bien hay diagnósticos que pueden ser habituales para el obstetra, tienen que entender que esa paciente se va con un título, se va con un rótulo de alto riesgo del consultorio, y de consultorio se tiene que ir segura, y tenemos que explicar y dar un marco de seguridad y explicar qué es lo que va a pasar más adelante. O sea, que el gran porcentaje de las pacientes no van a necesitar insulina, eso es súper importante, pero como vos decís, es muy importante decirles que los hijos de estas mamás pueden tener más chances de tener algún trastorno en el peso, quizás no en el nacimiento, ¿sí? O en el nacimiento sí, algunos bebés son muy grandes de mamás diabéticas, esas mamás que quizás no estuvieron muy bien controladas, o no, a veces están bien controladas y los bebés son muy grandes, pero más adelante este impacto de haberse desarrollado intrauterinamente en un útero de una gestante diabética puede hacer que estos niños, cuando tengan 9 o 10 años, tengan mucho mayor riesgo de tener obesidad. Claro. Solamente por haber estado dentro de ese útero. Pero claro, podemos modificar esto, podemos decirle a las pacientes que ese niño, esto lo cuento en la charla, estaría buenísimo que tu hijo siempre haga ejercicio, que coma sano, ¿no? O sea, que está bueno, ¿no? Como para cualquier niño, ¿no? La actividad física, la paciente escucha y se va un poco con esa idea de lo que, y para evitar ese impacto, que no es que este impacto es 100%, o sea, va a depender de factores ambientales, como decís. Si hay ciertos cuidados, podemos evitar este impacto y cortar con el círculo vicioso que es la diabetes. Si no, ahí tenemos más adelante otro paciente obeso, otro paciente diabético. Puede ser que a veces se dice que lo que ocurre en el embarazo, en este momento tan importante, donde se transfieren el ADN y todo lo que tiene que ver con el desarrollo maravilloso de esto que no lo podemos ver, pero que es tan maravillosa la maquinaria humana en generar otra vida, que pueda condicionar en este aspecto, ¿no? Lo que estamos hablando de la diabetes al día de mañana, a ese futuro chico, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidarse, como decía usted, la dieta, el ejercicio físico, porque también estamos condicionando de alguna manera, si hacemos las cosas muy mal, a nuestro propio hijo, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto antes no se sabía. Ahora hablamos tanto, no es la genética, es la epigenética. Es modificar con el ambiente intrauterino. ¿Sí? O sea, haber vivido en ese ambiente intrauterino hace que no solo heredemos, ¿sí? No solo la genética, nosotros heredamos vivencias. Nosotros mismos, acá que estamos hablando, Jorge, tenemos vivencias de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, ¿sí? Cosas que nosotros directamente no experimentamos, están de alguna manera modificando, y nosotros tenemos que evitar ese impacto ambiental y evitar el desarrollo de ciertas enfermedades que bueno, se hacen con esto, ¿no es cierto? Cambiar cosas que nuestros antepasados no pudieron realizar. Nosotros somos una etnia que tenemos mucha insulinoresistencia. Nosotros somos una etnia, toda nuestra etnia, el hispano, tiene mucha insulinoresistencia. Somos individuos que hace millones de años, nuestros antepasados han migrado, ¿sí? Eran asiáticos y han migrado hasta estas regiones y tuvieron que sobrevivir de manera generando esta insulinoresistencia. O sea, estamos acostumbrados de alguna forma a otro ambiente, y acá viene esta cultura con muchas veces la alimentación rápida, ¿sí? El desarrollo tecnológico que hace que seamos muchos muy sedentarios. Esto es muy importante. Sí, y en estos días sobre todo, ¿no? En estos tiempos donde tenemos que estar encerrados y obviamente que la embarazada lo que menos va a querer es contraer COVID, entonces más encerrada está y la actividad física se limita prácticamente a la nada, ¿no? Sí, pero con los cuidados siempre es recomendable, obviamente, como todas las personas, con el protocolo, poder realizar, siempre que exista un ambiente seguro, ¿no? Poder realizar esta actividad está muy bueno para la gestante. Claro.
Claro. Doctora, le agradezco mucho haberme atendido. Yo igual voy a sacar turno, aunque sea para charlar con usted. Aunque sea para conocernos, Jorge, aunque sea para conocernos. Para charlar un rato en persona. No me va a poder atender, pero no importa, no importa. Es genial, siempre muy amables son tus charlas, muy amenas. Este es un tema que realmente a mí me apasiona, y bueno, la posibilidad de poder concientizar sobre la alimentación y sobre la charla con nuestras embarazadas, y bueno, es siempre bienvenido. Doctora Carolina Orrigo, un besote muy grande y que tenga usted un lindo día. Igualmente para vos, Jorge, y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, otra hermosa charla con la doctora Carolina Orrigo, quien es médica tocoginecóloga, hablando de un tema sumamente importante como es el tema del embarazo, su cuidado y, por sobre todas las cosas, el tema hoy central fue embarazo y diabetes, ¿no? Así que bueno, divina la charla.